Bienvenido, mi amigo y hermano, una vez más para oír y ver la palabra de Dios. En este momento, antes de entrar en la lectura de la Biblia, por favor te invito a tener un momento de oración. Gracias, mi Dios, te damos por tu amor, tu misericordia, por tener el privilegio de ser llamado Hijo de Dios a través de la obra redentora del Señor Jesucristo, quien voluntariamente entregó su vida en nuestro lugar. Tu bendición sea, Padre, sobre cada amigo y hermano que está reunido aquí mirando este mensaje, Padre. Te pido que tú bendigas su familia, sus vidas, sus ministerios en la iglesia, Padre, su trabajo. Te ruego que una vez más tú me uses como tu siervo para compartir tu palabra con sencillez y claridad. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el hermoso libro de Hebreos que estamos estudiando, te invito a abrir en el capítulo 13 y en el versículo 8, que nos dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es impresionante cómo la Escritura, la palabra de Dios, nos describe a nosotros a la persona de Jesucristo. Hoy te quiero compartir el tema Jesucristo y la libertad. Ese es el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir en este día. Jesucristo y la libertad. Nosotros recientemente hemos celebrado la independencia de nuestro país, un aniversario patrio más de nuestra nación. Así que como introducción quiero hablar de ello. La guerra de independencia se desarrolló en el contexto de las independencias en América. Proceso iniciado con la instalación de juntas de gobierno en las colonias hispanoamericanas, en respuesta a la captura del rey Fernando VII por parte de las fuerzas napoleónicas en el año 1808. La independencia de Chile fue un proceso histórico que se extendió desde 1810 hasta 1818 y que llevó a la independencia de la Capitanía General de Chile, a la libertad de la monarquía española y a la creación de la nueva nación chilena. Este proceso historiográficamente se divide en tres etapas. Primero, la patria vieja, del año 1810 a 1814. En segundo lugar, la conquista, del año 1814 al año 1817. Y la patria nueva, de 1817 a 1823. En Chile, la primera junta de gobierno se realizó el 18 de septiembre de 1810 y buscó, en primer momento, mantener la lealtad al rey cautivo. Sin embargo, el naciente patriotismo local pronto comenzó a radicalizar el proceso, tomándose una serie de medidas durante el gobierno de José Miguel Carrera que buscaban una separación definitiva con la metrópoli y la adopción de ideas republicanas por parte de los protagonistas del proceso. Por entonces, surgieron los primeros emblemas patrios, el primer reglamento constitucional, la prensa independentista, y se crearon instituciones como la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional. Antes de ayer, Chile cumplió 210 años de independencia.
por lo cual nosotros como chilenos debemos estar agradecidos por los miles de hombres y mujeres que dieron sus vidas para que nosotros hoy disfrutemos de una nación independiente del yugo de España. Jesucristo y la libertad. Es interesante que la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña que el Señor Jesucristo, a través de toda su palabra, ha sido una tremenda bendición y cómo Dios ha usado a hombres para poder librar a la nación hebrea de la esclavitud. Como por ejemplo, en primer lugar veremos la libertad de Israel, la liberación de los hebreos del yugo de los egipcios. En tu Biblia, por favor, te invito a abrirla en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 29 al 31. Éxodo, capítulo 14, dice la Escritura, aquí en Éxodo 14, del versículo 29 al 31. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aquí vemos abiertamente cómo Dios libró a los hebreos de la esclavitud de los egipcios que por 400 años habían vivido en esa condición, en esa nación. Pero Dios siempre tiene su instrumento que va a usar para su propia gloria, para la gloria de Dios. En el libro de los Hechos, quiero mostrarte un hermoso ejemplo, más bien un bosquejo que hace este hermoso hombre llamado Felipe, cuando antes de que le mataran. En el capítulo 7, Felipe hace un tremendo recuento de la escritura, de la palabra de Dios, y nos comparte a nosotros, es Esteban, no Felipe, Esteban, parece que me suena un poco raro, un tremendo bosquejo y una tremenda enseñanza en pocas palabras de toda la historia de Israel. Aquí Esteban nos dice lo siguiente en el capítulo 7 y en el versículo 22 de los Hechos de los Apóstoles. Dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Aquí, Esteban nos muestra, inspirado por el Espíritu Santo, abiertamente que Moisés era el instrumento que Dios había usado en el pasado para librar a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios permitió que Moisés fuese educado con la más alta educación en aquel entonces en Egipto, porque Dios tenía un plan
para Israel. Y Dios usó a este hombre Moisés para sacar esa gran nación de la esclavitud egipcia. Jesucristo fue anunciado desde el Antiguo Testamento para dar libertad a los cautivos. En tu Biblia, por favor, en el libro de Isaías, en el capítulo 61. Aquí en Isaías, capítulo 61, observemos lo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice en el versículo 1. Isaías 62, 1. Observa la Escritura. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a dar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Qué interesante. A vendar a los quebrantados, de corazón. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Cristo Jesús fue anunciado desde la antigüedad para libertar a la humanidad de la esclavitud. Aunque Israel estaba en una esclavitud física en Egipto, la Escritura está hablando aquí en orden genérico para la humanidad. Habla de la libertad a los cautivos, a la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, donde cada hombre y cada mujer, siendo nosotros cautivos, estando cautivos en el pecado, el Señor nos vino a librar. En segundo lugar, te quiero compartir libertad del cristiano. Recuerde que el tema que estoy compartiendo es Jesucristo y la libertad. En primer lugar, libertad a Israel, ahora libertad al cristiano. En tu Biblia, por favor, observemos el capítulo 8 de San Juan, que este libro de San Juan es impresionante. Y aquí en el capítulo 8, te quiero invitar al versículo 32, que dice lo siguiente. San Juan, capítulo 8, versículo 32, en donde el Señor Jesucristo mismo está hablando. Y fíjate, Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo dice abiertamente que Él nos va a dar la libertad. Él es el único que puede dar esta libertad. Y Él la da a través de la verdad. Y en la Escritura sabemos nosotros que Jesucristo es la verdad. En San Juan 14, en el versículo 6, aquí dice la Escritura lo siguiente. En San Juan 14, 6, hablando a Jesucristo. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces el Señor abiertamente menciona aquí que Él es la verdad. Pero volviendo a observar este hermoso libro de San Juan, en el capítulo 17, el Señor Jesucristo está haciendo una tremenda oración y nos dice lo siguiente en San Juan 17, versículo 17. San Juan 17, 17. Dice el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. La única verdad que nosotros tenemos visible es la Escritura.
Y la Escritura nos dice que el Señor es la verdad. Nosotros no podemos ver físicamente al Señor Jesucristo. Solo podemos verle a través de lo que la Biblia nos dice, la palabra de Dios. Así que Cristo es la verdad y también nos damos cuenta que el mismo Señor Jesucristo dijo que Él es la verdad. Fuera de Cristo y fuera de la Biblia, lastimosamente no hay ninguna verdad. Y eso está claro al estudiar la Escritura y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que hay uno que puede salvar al hombre y darle la libertad que el hombre necesita del pecado. Solo un nombre puede salvar a la humanidad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4 y en el versículo 12, la Escritura, hablando aquí, nos enseña lo siguiente. Dije Hechos capítulo 4, en el versículo 12. Dice aquí Pedro, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que hay un solo nombre bajo el cielo y sobre la tierra, en el cual el hombre y la mujer puede ser salvo. Y ese nombre es Jesucristo. Y no hay más. Si tú, mi amigo, si tú, mi amiga, no has creído y confiado tu vida a este nombre, no tienes esperanza. Pero Dios te ama. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú seas librado del pecado y tengas la libertad en Cristo. Pero has de creer, en primer lugar, en ese nombre, Jesucristo. Y también te quiero mostrar San Juan capítulo 3 y veamos lo que la Escritura nos dice. Aquí en San Juan capítulo 3, en el versículo 36. Fíjate, dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y este Hijo se refiere a Jesucristo, porque está con mayúscula. El que cree en el Hijo, en Él, el único, no en cualquier otro, en el único Hijo de Dios, Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer al Hijo, observa, pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tú, mi amigo, tú, mi amiga, ¿has creído en el Señor Jesucristo? ¿Estás completamente seguro de haber creído en Él? Porque la Escritura es clara. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuándo tiene? Desde el momento que cree. Así que te invito a creer en Cristo antes que sea demasiado tarde. El Señor Jesucristo, Él nos dio la libertad a través de su sacrificio perfecto que hiciera más de 2000 años atrás. El sacrificio por nosotros, aún antes de la independencia de nuestro país, aún antes que nadie estaba en el corazón de Dios, dar vida eterna a la humanidad, porque Dios ama a la humanidad y que quería tener compañerismo con Él. En el libro de Romanos, del apóstol Pablo, escrito a los romanos, en el capítulo 8, la Escritura, la palabra de Dios nos dice lo siguiente en el versículo 21. Romanos capítulo 8, versículo 21, dice:
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Observa cómo concluye el versículo 21 de Romanos 8, Romanos 8, 21. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cristo entonces es el único que nos puede librar de la condenación del pecado, de la esclavitud del pecado. Y Él un día vendrá a buscarte a ti y a mí, si has puesto tu fe, tu confianza en la persona de Jesucristo. Porque Él nos ama con un amor eterno. Pon tu confianza en el Señor Jesucristo. ¿Has dado gracias a Dios por aquel bendito día en que alguien te habló de Jesucristo y tú fuiste salva de tus pecados? ¿Has agradecido a Dios por aquella persona que te presentó el Evangelio? ¿Has dado gracias por la persona que Dios usó para que tú seas salvo? Como el pueblo hebreo fue guiado por Moisés como el libertador de la nación y sacarlos de la esclavitud de Egipto. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 7, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, 2 Corintios 3, 17, dice el apóstol, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La Escritura es la palabra de Dios desde el momento que nosotros confesamos, que primero reconocimos nuestros pecados a Dios, nos arrepentimos de ellos y confesamos nuestros pecados al Señor para poder ser salvos. El Espíritu Santo de Dios entró en nuestra vida. Y a través de la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta entonces que el Espíritu Santo de Dios entró en nuestra vida para vivir en nosotros. El apóstol dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En Cristo somos libres del pecado por su obra redentora. Y el Espíritu Santo está para el beneficio nuestro en nuestras propias vidas. Jesucristo y la libertad. Para concluir, los judíos un día le dieron una respuesta mentirosa al Señor Jesucristo. Volviendo a nuestro libro de San Juan, que vimos unas palabras al principio, quiero invitarte nuevamente al capítulo 8 de San Juan, en donde habíamos dicho que el Señor nos da la libertad y nos hace libres. San Juan capítulo 8, en el versículo 33, observa lo que dice aquí. 8:33. Recuerda que el versículo 32 había dicho el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo hablaba de sí mismo, de Él. Versículo 33. Le respondieron los judíos, lógicamente, le respondieron, linaje de Abraham somos. Mire, ellos orgullosos de ser linaje de Abraham. Y le dice, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Observa la respuesta que le dicen al Señor. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Pregunta, ¿cómo dices tú? ¿Seréis libres? Qué impresionante las palabras de los judíos aquí a Jesucristo. Jamás hemos sido esclavos de nadie, jamás. La descendencia de, como dice aquí, o el linaje de Abraham, mejor dicho, hemos sido esclavos de nadie. En circunstancia que vimos, el primer punto, la liberación de Israel,
Israel estuvo 400 años como esclavos en Egipto. Imagínate, 400 años viviendo bajo esclavitud. Impresionante. En los tiempos de la deportación, cuando Israel se portó mal, no obedeció a Dios, Dios permitió que Israel fuese disciplinado a través de los gentiles. Y capturaron a los gentiles y en ese tiempo fueron esclavos de varias naciones. Lo interesante es que en ese momento en que le están hablando aquí Cristo, en esta escena, en donde los judíos le dicen, o primero voy a leer nuevamente el 32, Jesucristo le dice a los judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Si tú conoces la historia, en este tiempo, en esta escena que los judíos están hablando, Israel está bajo el yugo de Roma. Sin embargo, los judíos aquí rechazan el reconocer que estaban como esclavos. Vivían bajo el yugo de Roma. De hecho, en la misma muerte de Cristo, usaron a los romanos para llevarle la cruz y todo ese tipo de cosas. Los judíos nunca quisieron reconocer que eran esclavos del pecado. Observa el versículo 34, San Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué interesante. Cada vez que pecamos, somos esclavos del pecado, según lo que el Señor Jesucristo nos enseña aquí en este pasaje. Qué triste. Los judíos rechazaron a Cristo como su rey. Ya que estamos en San Juan, les invito a ir al capítulo 19 de San Juan, en los versículos 14 y 15. Observa lo que dice la Escritura. En San Juan capítulo 19, versículos 14 y 15. Dice, era la víspera de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Versículo 15. Pero ellos dijeron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Figúrate tú. Y poco tiempo antes, le habían dicho a Jesús, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y aquí estaban bajo el yugo de los romanos. Y tenían a César como rey, el cual le sacaba muchos impuestos a los hebreos. Mucha gente en aquel entonces, por no decir toda la nación, casi toda la nación, gritó a voz audible, crucifícale, crucifícale, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando Pilato le preguntó, ¿qué hago con Cristo? Hoy en día, el mundo no ha cambiado. Hoy en día, el hombre no ha cambiado. El hombre sigue siendo igual. Mucha gente está rechazando a Cristo. En este tiempo en que estamos viviendo, por esta situación del COVID, hay muchos que se llaman cristianos. No se están congregando, no están orando, no se están uniendo a los grupos de WhatsApp. Han estado con una actitud totalmente indiferente a lo que es la voluntad de Dios escrita en su palabra y a la iglesia local.
Se cerró las puertas de la iglesia local, se cerró la fe de unos cuantos. Qué interesante. Con esta situación que estamos viviendo, se ha mostrado quién es quién. Quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no. Los creyentes debemos reconocer nuestro pecado y confesarlo a Dios. No estoy hablando de los pecados para salvación. Si estoy hablando de creyentes, personas que ya han sido salvos, sino que cada vez que hacemos algo que no corresponde. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, digo. Juan nos da aquí la clave para mantenernos en santidad. Y Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Juan nos enseña que debemos ser lo suficientemente honestos y reconocer nuestra condición. Para no ser como los hebreos que dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y negaron a Cristo y dijeron, nosotros tenemos a nuestro propio rey, César. Nosotros, cada vez que nos salimos de la voluntad de Dios, debemos reconocer nuestro pecado y confesarlo a nuestro Señor. Como dice en 1 Juan, capítulo 1, en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que pecamos, como dice el libro de Mateo, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en los cielos, en lo secreto, y Él te recompensará. Debemos de reconocer el pecado y mantenernos limpios ante Dios. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Triste fue la condición de los hebreos en el tiempo de Cristo, cuando ellos rechazaron al Señor, porque no tenían la palabra de Dios en su corazón, ni en su vida, ni en su mente. ¿Tienes tú la Biblia en tu corazón? ¿Es la Biblia la que te motiva a servir al Señor y seguir fiel a Él? El Señor nos dio la independencia, la libertad del pecado, porque permitió que en el pasado hombres y mujeres dieran su vida para que nosotros estemos disfrutando hoy de la libertad de los españoles. Los cristianos no debemos de practicar el pecado. Aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, nos dice Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que es un hijo, una hija de Dios, no practica el pecado. Así que, desde que somos salvos, debemos de mantener la santidad en nuestra vida y no seguir pecando para evitar dar un mal testimonio de nuestra vida para con Dios. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio para que la gente pueda ser salva, como dice en el libro de Marcos, en el capítulo 16 y en el versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15, dice la Escritura, la palabra de Dios, lo siguiente, 16:15, y le dijo,
Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es tu responsabilidad y esa es mi responsabilidad. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios a la multitud. Yo quiero agradecer en este momento a todas las maestras de escuela dominical de nuestra iglesia, a los maestros que estaban dedicados a compartir la palabra de Dios, a todos los que tienen parte en promover la oración, la reunión de las mujeres, las diferentes actividades que la iglesia tiene, la reunión de los juveniles, la reunión de los jóvenes mayores, la reunión de los matrimonios, cada sábado. Y la predicación de las palabras de Dios, la escuela dominical para los mayores, la escuela dominical para los jóvenes y adultos. Es cierto que esta situación nos ha llevado a cerrar la puerta de nuestro templo. Pero nunca nos han cerrado la palabra. Jesucristo dijo que todo pasará, mas mi palabra no pasará, porque ni las puertas del Hades ni las puertas del infierno podrán separar o podrán cerrar la escritura. En el pasado, a través de la Santa Inquisición, que le llamaban, los hombres quemaron rumas de Biblias y libros cristianos, rumas, pero no pudieron eliminar este bendito libro, porque este libro está protegido por Dios. Y un día cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de cómo hemos vivido. Si conforme a este libro, la Biblia, o no. Y Dios nos abrió la puerta en esta situación para compartir nuestro instituto bíblico a varios países. Cuando lo anuncié para nuestra iglesia el día sábado antes del martes que iba a compartir la primera lección online, lo compartí con todos mis amigos del extranjero. Y les dije que lo anunciaron. Tuvimos 100 personas dispuestas a unirse con nosotros a aprender de la palabra de Dios. Y este domingo, hoy, cada alumno de aquellos que se ha inscrito a nuestro instituto Hermeneutas Desgrafes tiene la oportunidad, va a tener la oportunidad de recibir a través del correo su password, su clave para entrar y estudiar con nosotros, de la palabra de Dios. Fíjate la situación. Si no hubiésemos tenido esta condición que estamos viviendo, no estaríamos saliendo al mundo con la enseñanza de la predicación de la palabra de Dios. Dios sabe cómo y por qué hace las cosas. Nadie en nuestra iglesia nunca tendrá la posibilidad de apuntarme en el cielo con el dedo que en nuestra iglesia, desde que yo estoy pastoreando, nunca oyó la Biblia. Nunca nadie me podrá apuntar en el cielo diciendo, en esta iglesia yo no tuve parte. Nunca me dio el privilegio. Porque muchos han enseñado en nuestra iglesia. De hecho, agradezco al buen equipo de hermanos que está trabajando en el Instituto Bíblico. Al hermano Eleazar, hermano John, Marcos, Juan Manuel, Joaquín, y no sé si se me queda algún otro que nos va a ayudar a enseñar en nuestro instituto bíblico, como el hermano Alex, el hermano Cristian Gutiérrez, y así, porque la iglesia no es mía. Yo soy un servidor más, pero nuestra iglesia, el punto es que nuestra iglesia ha siempre tenido las puertas abiertas para compartir la palabra de Dios a aquellos que lo desean. Y ya casi 7 años, 6 o 7 años, nuestra iglesia ha tenido una página
y se han compartido todos los mensajes de la palabra de Dios. Porque la Escritura, la palabra de Dios a través de Cristo mismo, hablando, dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Basado en esa primera frase, escudriñar las Escrituras, le pusimos ese nombre a nuestro instituto. Instituto Escudriñar las Escrituras. Y para darle un poco de caché, se puso en griego, escudriñando las Escrituras. Así que tenemos la responsabilidad. La iglesia tiene la responsabilidad. La iglesia nuestra, aunque pequeña que es, ha estado compartiendo por años y apoyando la obra misionera en muchos países, en muchos lugares. Varios de los hermanos de nuestra iglesia han tenido el privilegio de salir conmigo, jóvenes y adultos, que fueron testigos de lo que hacemos, de lo que yo he hecho en diferentes lugares. Muchos pastores que van a estudiar y seguir estudiando con nosotros son testigos de lo que yo he hecho en nombre de nuestra iglesia. Yo siempre he representado la iglesia donde quiera que he ido. De hecho, hace muchos años le pedí a un amigo que ya no está con nosotros que hiciera el logo. Hicimos el logo, se me ocurrió hacer el pendón, las poleras con el logo, y donde quiera que yo iba, yo pedía permiso al pastor. Yo necesito identificar la iglesia, porque estoy representando a la iglesia. Yo nunca fui en ningún lugar en mi propio nombre. Siempre llevé el nombre de nuestra iglesia, donde quiera que fui. Porque eso es lo que yo veo en la Escritura. Cristo dijo, ir por todo el mundo predicando el evangelio de la Escritura. Claro está. Nunca he ido, una sola vez. No, miento. 2 veces tan solamente he predicado en Estados Unidos. Habla inglés. Mi primera vez prediqué en el Instituto Bíblico, en el seminario, en la facultad donde estudié mi pastor. Y allí el hermano David Lincoln, el hijo mayor del pastor, me tradujo. Y entregué un tremendo desafío a todos los alumnos, que después el director de la facultad, con la curiosidad, vino a escuchar y me felicitó. Y la otra vez que prediqué fue en la iglesia de Jeff Adams, pero el de habla hispana. Generalmente yo voy donde me invitan en español, porque de lo contrario la traducción demora el doble de la predicación. Pero si en el futuro Dios me invita, tendré que hacerlo. Hermano, un día, para concluir, terminar el mensaje de hoy, un día alguien, muchas almas, van a hacer este clamor. Y yo no quiero que ser el culpable de aquello. Se encuentra en Jeremías capítulo 8. Jeremías 8. Yo creo que mucha gente va a decir estas palabras. Y en el versículo 20, Jeremías 8, 20. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. ¿Cuánta gente va a decir aquello? Sin embargo, tú y yo somos salvos. ¿Y qué estamos haciendo por los demás? ¿Qué estamos haciendo para presentarle a Jesucristo como el libertador y el liberador de los pecados? Dios te quiere usar. No importa cómo tú eres. Si Dios me ha usado a mí, que no tengo talento, no tengo don, solo lo hago porque el Señor me llamó. Y cuando le desobedecí, Él me dio un palmazo muy fuerte que hizo cambiar mi mente, mi corazón. Dios te quiere usar a ti. Tú tienes muchos talentos y virtudes. Pon tu vida al servicio de Dios y comparte las nuevas de salvación. Que Jesucristo murió, que fue sepultado, que resucitó el tercer día de entre los muertos para dar vida y vida en abundancia. Que Dios te bendiga y te guarde. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos amas con un amor eterno, un amor genuino y que no cambia.
Te ruego, Padre, que tú bendigas a cada hermano que ha visto este mensaje, que tú les uses para tu gloria y nos ayudes a vivir siempre conforme a lo que tu palabra, la Biblia, nos dice. Y gracias, muchas gracias por el Señor Jesucristo, quien fue nuestro libertador. Gracias por haberlo enviado del cielo a esta tierra para nosotros tener la oportunidad de creer en Él y un día subir con Él a tu presencia, Padre. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermano y amigo. Nos vemos el domingo entrante. Que Dios te bendiga grandemente y tengas una hermosa semana. Muchas gracias.